Hola, en esta ocasión hablaremos sobre la radiología del sistema esquelético. Como tal, pues los rayos X son el estudio de imagen pionero en esta clase de estudios, en los estudios de imágenes como tal. A la fecha, pues esto ha avanzado, ha evolucionado bastante, a tal grado que los rayos X como tal ya no son la base para el estudio del cuerpo humano como tal. Hoy tenemos la resonancia magnética, donde es otro tipo, otra gama de energía que se utiliza. Utilizamos en la ultrasonografía, que es otra, que donde utilizamos los ecos, ¿verdad? Por decir así, el ultrasonido como tal, que son otras de las formas de poder estudiar la fluoroscopía, que viene a ser como una radiografía en vivo, por decirlo de otra manera. En fin, el campo de la imagenología ha tenido muchos avances, pero el pionero, lo primero con lo que inició fue con los rayos X, que al inicio de la clase hablaremos un poco de historia, donde veremos por qué ese nombre de rayos X, de dónde viene ese nombre, quién es el personaje que está detrás de este estudio, dónde nació como tal los rayos X. De eso hablará la clase. En el plan de estudios, lo que se pide es que hablemos sobre los rayos X del sistema esquelético. Porque acuérdense que estamos hablando de los primeros sistemas del cuerpo y iniciábamos hablando sobre el esqueleto axial y esqueleto apendicular. Pues una forma de estudiar el cuerpo sin abrirlo, pues son las imágenes. Y para eso nos sirven los rayos X. Pero como vuelvo a repetir, ha ido evolucionando estos estudios y vamos a tratar de abordar un poco sobre las utilidades de los diferentes equipos y de las diferentes formas de poder estudiar el cuerpo humano, aplicaciones o para qué nos sirve mayormente, y por ahí andará la clase. Entonces, pues comenzamos con la radiología del sistema esquelético. Cuando Cuando hablamos pues de los rayos X, pues vuelvo a decir, los rayos X es el pionero en estos estudios, gracias a este personaje de apellido Röntgen. Él fue el que, haciendo diferentes estudios, diferentes pruebas, veía de que, veamos esto, permítanme, todo nació con la fotografía. De ahí es donde nace los rayos X. El primer aparato para fotografía no se llamaba cámara fotográfica, se llamaba daguerrotipo. Estamos hablando de 1835. O sea, estamos prácticamente a 10 años de cumplir 200 años de las bases del conocimiento de los rayos X. Pero todo esto nació con la fotografía. Originalmente, pues las radiografías se obtenían sobre placas de vidrio, que eran prácticamente eh, placas de vidrio que para ese entonces pues era que es esta parte de acá, esto que vemos acá, se llamaban clichés, que era pues donde se plasmaba o donde se velaba, por decir así, los rayos X. Pero en este momento era la fotografía. Entonces, haciendo tratando de modificar la forma en que se tomaban las fotografías, llegaron pues a tener a cambiar los materiales con que se velaban las placas fotográficas, o lo que generaba la energía. Comenzaron a modificar la energía que se utilizaba y comenzaron a ver de que lo que se plasmaba en una placa radiográfica de ese entonces, pues era algo que no tenía nada que ver con la imagen que se trataba de captar. Entonces comenzaron a ver pues que la imagen que se obtenía no era en sí una fotografía,
sino que era algo completamente diferente, pero que revelaba el interior de los cuerpos, el interior del cuerpo humano. Porque cuando se le tomaban imágenes a objetos inanimados, llámese una pared, llámese una puerta, llámese lo que sea, todo salía completamente oscuro. Entonces, porque el material o los rayos como tal, pues eran absorbidos completamente por esa estructura, no los dejaban pasar. Caso contrario era cuando se quería tomar una imagen de una persona, pues la cosa ahí cambiaba. Entonces, como les decía, William Conrad Röntgen, ¿verdad? 1845 a 1923, pues esta persona pues comenzó a hacer modificaciones en la forma en que se tomaban las fotografías. Como dice ahí, pues era un alemán, vea, de una universidad que se me va a trabar la lengua queriéndola decir, fue que descubrió una radiación de origen desconocido en aquel momento, pero que tenía la propiedad de penetrar los cuerpos opacos. Un cuerpo opaco era un opaco a la luz normal, a nuestra visión. Un cuerpo opaco es nuestro cuerpo humano. Pero los rayos X tenían la posibilidad de poder traspasar el cuerpo humano. A esos rayos, como eran una incógnita, le puso como nombre rayos X, porque X era sin nombre. Entonces, como no sabían, pues le pusieron a eso rayos X, pero en sí eran rayos catódicos. Estos rayos catódicos, cuando chocaban con ciertos materiales, es que reaccionaban de forma diferente. Entonces, además de que ya después se descubrió que eran rayos catódicos y pues los conocimientos fueron avanzando, el nombre le quedó desde entonces como rayos X. Este personaje, 1845, 35, perdón, comenzó la fotografía. Las modificaciones, 1895. En 1901, este personaje pues obtuvo el Premio Nobel de la Física por este descubrimiento. Y entonces pues él utilizó los rayos X de los tubos catódicos para poder exponerlos en una placa fotográfica. Y de esa forma pues pudo hacer una exposición radiográfica de la mano de su mujer. O sea que la primera persona con la que practicó fue con la mujer. Poder conseguir esta imagen, esto tardaba aproximadamente 20 minutos. Los que se han tomado una radiografía hoy en día saben que prácticamente es como una fotografía en sí. Entonces, esto pues vino a marcar un hito en la historia de la ciencia, por supuesto de la medicina, ya que este estudio radiográfico nos sirve para hacer el diagnóstico por imágenes, por ejemplo, de fracturas, de luxaciones, de crecimiento de algún órgano, porque ya modificando la intensidad de los rayos X, pues podemos ya evidenciar órganos blandos. Pero en estos inicios, pues era un estudio específico para huesos. Es para estructuras óseas. Por supuesto, imagínense la reacción pues de estas personas o de la señora propiamente, ¿verdad? De horror al ver el resultado. Es más, la historia dice que ella pues se negó a seguir participando en estudios posteriores que su esposo pues siguió haciendo para poder avanzar. Esto es una reseña de un periódico de la época donde habla pues que la radiografía o el estudio de los rayos X, ¿verdad? Se le mantenía pues el nombre de radiografía para el descubrimiento de las nuevas propiedades de los rayos catódicos, por creer que ni el de fotografía ni el electrofotografía de la AAC son los adecuados para formar una idea de tan maravillosa revelación. Entonces, las imágenes, el descubrimiento tuvo que mantener un nombre de radiografía como tal, rayos X,
porque no encajaba ni dentro de lo que tenía que ver con la fotografía, ni por supuesto con la electrofotografía. Sigamos. Entonces, hablemos sobre los rayos X. Los rayos X, pues, forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, de las cuales las ondas eléctricas y las de radio están en un extremo del mismo. En nuestro ambiente hay diferentes radiaciones o hay diferentes espectros donde la luz genera diferentes ondas. Y en el espectro electromagnético vamos a tener ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, que es la que nuestros ojos registran, la luz ultravioleta, los rayos X y por último los rayos gamma, que estos son los que convirtieron a Hulk. No, mentira. Entonces, este es el espectro de las radiaciones que existen en el ambiente. Este es el espectro electromagnético. Aquí están todas las longitudes de onda que existen en nuestro medio y algunas, pues ahí se encuentran el microondas, las ondas de radio del FM, las ondas de radio de AM, el radar como tal. Aquí está la onda de la humanidad, por decir así, que es lo que nosotros podemos evidenciar, la luz eléctrica, los rayos X como tales, la radiografía y por supuesto los elementos radiactivos. Es cuando los rayos X son todavía de una intensidad mucho más alta, que es donde se la podemos utilizar pues en la medicina, que ya más adelante vamos a ver. Entonces todo esto es el espectro del electromagnético, todo el espectro de la luz, y nosotros nos ubicamos al centro prácticamente. Volvamos al anterior, nos ubicamos en esto. Este es el espectro visible, pero hay un sinnúmero de espectros que nuestro ojo no registra, pero ahí están, dentro de esas ondas. Vean. Entonces, la diferencia, como dice, de los rayos X con los rayos luminosos está en la frecuencia, es decir, en el número de vibraciones por segundo. Es esto, el número de vibraciones. A mayor vibración, menos visible. Entre menos vibra, vea, la luz, por decir así, la puede registrar el ojo humano. Entonces, es decir que en el número de vibraciones por segundo, cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayor son su energía y el poder de penetración. ¿Cuánto es el poder de penetración? Es de hasta 0.01 nanómetros. Ese es el ancho de longitud de los rayos X. Esto está prácticamente cerca de los rayos cósmicos, lo que no entra a nuestro ambiente. Entonces, las imágenes de rayos X muestran el interior de el cuerpo humano en diferentes tonos, ya sea de blanco o de negro. ¿Por qué? Porque cuando un tejido se ve blanco como tal, es porque está absorbiendo por completo los rayos X. Lo que se ve negro significa que permite el paso de los rayos X. En una radiografía normal, nosotros vamos a ver en una placa de tórax, por ejemplo, por aquí tengo una, en una placa de tórax, nosotros estamos viendo una placa de tórax y aquí estoy viendo las clavículas, las costillas, aquí veo las clavículas, aquí yo estoy viendo parte de los omóplatos o de las escápulas, aquí puedo ver un poco el esternón. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero estoy viendo unas partes oscuras. Estas partes oscuras que yo veo es el pulmón. El pulmón está lleno de oxígeno, de aire. El aire deja pasar los rayos X. Entonces, lo que deja pasar los rayos X se ve oscuro. Aquí arriba no hay cuerpo, aquí no hay tejido, aquí no hay nada. Aquí los rayos X pasaron por completo. Entonces se ve oscuro. Cuando algo deja pasar los rayos X, eso se ve de color oscuro. Y lo que no deja pasar los rayos X, a eso se le llama atenuación, al poder de al poder de un tejido
de disminuir, o que mejor dicho, de absorber cierta parte de los rayos X, a eso se le llama atenuar. Entonces, en las zonas donde las imágenes o los órganos se ven blanquecinos, es porque ellos atenuaron los rayos X, absorbieron los rayos X. ¿Ok? Volvamos. Entonces, la cantidad de radiación que recibe en sí una radiografía es muy pequeña. ¿Por qué? Porque mucha es absorbida por el cuerpo humano. En una radiografía, vamos a ver, en una radiografía de tórax como la que veíamos, vamos a ver huesos, vamos a ver, podemos ver el callado de la aorta, podemos ver el pericardio, podemos ver la vena cava, el tronco de el tronco de la pulmonar, podemos ver las clavículas, podemos ver las escápulas, alcanzamos a ver los cuerpos vertebrales y vemos la piel, vemos los tejidos blandos alrededor. Entonces, todo eso atenúa los rayos X y disminuye la impresión en la placa radiográfica. Entonces, lo que se imprime en la placa radiográfica es como una radiografía, es como una fotografía, pero con la diferencia que no se llama fotografía, se llama radiografía. Y lo que estamos evidenciando es diferentes niveles de atenuación por el cuerpo humano. Dicho en buen castellano, diferentes tipos de absorción de los rayos X vistos en una placa radiográfica. Entre más negrito es una imagen en una placa radiográfica, significa que los rayos X pasaron por completo. Y entre más blanquecinos es, significa de que ese tejido absorbió los rayos X. Entonces, el espectro, pues ya lo hablábamos, pueden definirse como las radiaciones en el espectro electromagnético se puede definir como procesos en los que se emite energía. Una energía que se emite bajo la forma de ondas o también como partículas o como materiales que pueden pues propagarse tanto a través de un medio material como podría ser el vacío en sí, ¿verdad? Y con la diferencia de frecuencia o el valor pues de la onda como se transmite. Entonces todo el espectro pues se clasifica en estas 7 tipos de radiaciones que encontramos en el espectro electromagnético. En sí, la producción pues de los rayos X necesita como tal pues una fuente de electrones, como tales, por eso se llaman los rayos catódicos, porque se necesita un cátodo y un ánodo. Son las dos estructuras principales que generan los rayos X como tal. Entonces, vamos a ver que se necesita como tal una fuente de origen de electrones. Estos electrones que se generan es gracias a un filamento de tungsteno que se encuentra al interior del cátodo. Esta vibración, esta energía choca o pasa a través del filamento de tungsteno y se generan los electrones. Estos electrones son los que van a chocar contra un blanco. Un blanco que viene a ser como el objetivo del tungsteno, o sea, donde chocan los rayos. Esa estructura como tal viene a ser lo que se conoce como el tubo de rayos X. Es en sí un cristal donde chocan, como un espejo, donde chocan los electrones y se generan los rayos catódicos que pues tienen como nombre genérico y en la historia posteridad como los rayos X. Entonces, siempre basado en una energía positiva y una energía negativa. La reacción entre ambas es lo que genera lo que se conoce como los rayos X, que son redirigidos pues hacia una estructura que queremos radiar para poder verla. A medida ha ido pasando el tiempo, pues inicialmente era un filamento de tungsteno. A la fecha pues se han ido modificando los materiales con los cuales se generan las radiografías y hoy en día pues todo este sistema se ha modificado
a tal grado pues que esto ya es una práctica común, con una exposición muy limitada a los rayos X como tal. Entonces, todo esto pues es gracias a cambios de energía, a calentamientos por un lado, a la refracción por otro lado y al choque de estos rayos para poder generar pues el haz de rayos X. Entonces, el objetivo como tal de los rayos X pues solo es el humano para poder observar y visualizar pues una imagen, ojo, en dos dimensiones. Una imagen bidireccional o bidimensional, perdón, bidimensional. ¿Qué es lo que puedo ver yo? Alto y ancho. Solo puedo ver esas dos dimensiones son las que puedo ver en una radiografía. Alto y ancho. Solo esas dos dimensiones. Es decir, en un plano cartesiano sería X y Y. Solo eso puedo ver. Pero ya ver el tiempo no puedo. Y ver movimiento tampoco puedo. Pero eso sí lo puedo hacer en otros estudios, que son los que veremos más adelante. Esto pues es la base, ¿verdad? Como los rayos X vienen a ser una forma de radiación, ¿verdad? Como las ondas de radio también. Entonces, los rayos X pues atraviesan los objetos, y en este caso pues el cuerpo humano. El especialista pues dirige el órgano blanco donde se va a radiar para poder ver la estructura que queremos ver al interior. Y esto pues se imprime en una película fotográfica que está en un cassette en la parte posterior del órgano o de la persona que estamos radiando. Vuelvo a repetir, los rayos catódicos se originan, son haces de electrones que se originan por el paso de la energía a través del filamento de tungsteno, ¿verdad? Estos pues son acelerados y de esa forma pues son disparados hacia el lente o hacia la lámina de tungsteno, hacia el objetivo de tungsteno, que es lo que corresponde al ánodo, donde se refleja el haz de energía catódica, en este caso pues los rayos X. Entonces eso pues hace una desviación de forma parabólica que viene pues a atravesar el haz de rayos X, atraviesa la estructura que está en su camino y se imprime en la placa fotográfica que se encuentra a posterior. Es esto que vemos acá. Como el tubo de rayos X emite una imagen, ¿verdad? Y según la capacidad de los rayos X, que es la capacidad de penetración, estos inciden en la película o en el cassette que se encuentra pues por abajo, y la cual viene a ser, como dice ahí, ennegrecida de acuerdo a la cantidad de radiación que le llega. Según lo negro que se ve, esa es la cantidad de rayos X que pudieron atravesar el cuerpo humano. Y lo blanco que se vea es el rayo X que no pudo atravesar a ese cuerpo. Entonces, teniendo ese conocimiento, vamos a ver pues que los rayos X tienen diferencias de densidades. A medida que los rayos X atraviesan el cuerpo humano, van siendo atenuados, ya lo habíamos dicho, o reducidos en energía. Esto es según el tejido por donde vayan pasando. Aquellos rayos X que atraviesan todos los tejidos, estos son los rayos X que realmente van a interactuar con la película fotográfica. O sea, lo negrito que veamos o lo negrito que vemos en una radiografía es porque pasó por completo los rayos X. Entonces vamos a tener estas máximas o estas afirmaciones que son: en el cuerpo humano, el aire atenúa ligeramente los rayos X, es decir, el aire deja pasar los rayos X. La grasa atenúa los rayos X más que el aire, pero menos que el agua, es decir, la grasa disminuye un poco los rayos X y un poco más que el aire, o sea que casi lo deja pasar, pero le disminuye un poco. ¿Por qué? Porque lo absorbe un poquito de los rayos X, pero el agua lo atenúa más. Entonces vamos en orden: el aire lo deja pasar, la grasa medio lo deja pasar, el agua casi no lo deja pasar,
Y el hueso es el que más atenúa los rayos X. Es decir, que el hueso es el que casi no deja pasar los rayos X. Estamos hablando de afirmaciones de nuestros tiempos. En los tiempos de Konrad Röntgen, los huesos no dejaban pasar nada. ¿Por qué? Porque absorbían por completo. Por completo absorbían el hueso, absorbían los rayos X. Entonces, el aire lo atenúa ligeramente, la grasa atenúa los rayos X más que el aire, pero menos que el agua. Y el hueso es el que más atenúa los rayos X, o sea que casi no los deja pasar. La diferencia en atenuación da lugar a diferencias en el nivel de exposición, ya que al revelar la película fotográfica, el hueso aparece blanco en la placa, porque esta región de la película ha sido expuesta a la mínima cantidad de rayos X. O sea, el hueso absorbió por completo los rayos X y en la placa lo vamos a ver blanco porque se expuso poco a los rayos X. La placa fotográfica, el aire aparece negro en la placa porque estas regiones fueron expuestas a la mayor cantidad de rayos X. Y estas son las diferencias de atenuaciones o dimensiones de los rayos X. El aire oscuro lo deja pasar, la grasa lo deja pasar poco, el agua un poco, el hueso casi no lo deja pasar y los metales no dejan pasar los rayos X. Estas dimensiones es importante que las conozcan porque esta es la base del conocimiento de la radiografía. Entre más oscuro, veámoslo en la placa. Veamos una placa radiográfica. Permítanme. Veamos una placa radiográfica. En una placa radiográfica. Esto es una placa radiográfica. Esto es lo que a mí me plasman. Esto es lo que a mí me dan en un acetato, porque así se llama la hoja donde nos dan el artefacto, la lámina que nos dan, la lámina como tal, es un acetato. Entonces, lo que yo estoy viendo en este papel como tal, esto oscuro que yo veo aquí no hubo nada que interfiriera con los rayos X. Los rayos X pasaron por completo, por eso se ve negra en el papel. Ok, aquí lo que yo tengo es pulmón, es tejido blando. Pudiera decir que viene a ser como grasa, como un tejido de grasa, por decir así. Entonces los atenuó poquito y por eso se ven casi oscuros, porque los pulmones que tienen aire, entonces pasó, pero como está el tejido, el parénquima pulmonar como tal, por eso se ve un poquito atenuado, se ve grisáceo. El hueso como tal, veamos el hueso aquí como tal, se ve blanco, porque el hueso sí atenúa por completo a los rayos X. Aquí tenemos un corazón. ¿Qué tiene el corazón como tal? Tiene sangre, tiene agua, es una densidad de agua. Entonces el agua atenúa un poco más que el aire, atenúa un poco más que la grasa, como decía en las máximas que veíamos hace poco. Aquí tejido blando, podríamos considerarlo como grasa, como densidad de grasa. Aquí vemos columna vertebral, vemos los huesos. Aquí estoy viendo cada hueso, cada vértebra. Entonces vemos que esto no lo deja pasar. Yo no veo negro aquí, yo veo blanco. Porque aquí además de tener el esternón, de tener parte de la vena cava, de la arteria aorta, parte de la pulmonar, además tengo un hueso ahí atrás, que es la columna vertebral. Aquí el rayos X no pudo pasar por completo, por eso se ve blanco. Entonces, entre más hueso, el mineral que se encarga de atenuar los rayos X es el calcio. Entonces, entre más calcificado sea un órgano, por decir así, más atenuado van a ser los rayos X, porque ellos lo absorben. Y el agua, el aire, la grasa, prácticamente
dejan pasar a los rayos X y lo atenúan bien poco. Volvamos donde íbamos. Entonces, se me perdí. Aquí está. Entonces son las diferentes densidades de los rayos X. Y ahí tenemos las 5 densidades otra vez. Aire, grasa, agua o tejido blando, hueso o un mineral, ¿verdad? Como tal, y el metal. Aquí tenemos un marcapasos, es un metal, la batería del marcapasos no deja pasar para nada los rayos X. La grasa, un poco, los tejidos blandos, un poco, el aire, prácticamente lo deja pasar por completo, el hueso lo bloquea. Me interesa que este conocimiento quede claro, porque esta es base de los rayos X. Y aquí pues volvemos a hablar de las densidades, las propiedades de los rayos X para poder atravesar la materia como tal. Digamos que en este caso pues la materia es el cuerpo humano. Y ahí vemos las diferentes densidades que se pueden presentar. El aire pues se ve negro, ¿verdad? Porque hay una menor absorción de los rayos X. Prácticamente el aire deja pasar los rayos X. En la placa lo vamos a ver negro. ¿Dónde podemos encontrar aire? Pulmones, tubo digestivo, la burbuja gástrica como tal que está en el estómago. Todo eso es aire. El colon descendente, colon ascendente, están llenos de gas. Entonces por eso se ven negritos esas estructuras. Luego vemos la grasa se ve gris. Y la grasa como tal, pues, que la podemos ver en la epidermis o en la piel, pues, absorbe un poco más la radiación. Por eso la vamos a ver gris. Y la grasa forma parte pues, de los músculos. El agua o los líquidos ya son un gris pálido, como dice ahí. Ya hay un poco más de absorción. Y esto pues puede ser parte de músculos por su irrigación, las vísceras igual, o por la presencia de líquidos en su interior, un intestino delgado, por ejemplo. Los vasos sanguíneos tienen sangre, el intestino, vuelvo a decirlo, y pues diferentes estructuras como la vejiga también, los riñones también. Vamos a los huesos ya los vemos blancos porque tienen una mayor absorción. Igual que el hueso, acordémonos los 3 tejidos que tienen un origen similar casi, cartílagos y articulaciones. Y luego pasamos al metal que no lo deja pasar en absoluto. Entonces esto se va a ver completamente blanco. Estos puntitos que vemos acá, este es un baleado con una escopeta de 12. Una escopeta 12. Estos son perdigones. Son lesiones de perdigones. Entonces vamos a ver que estructuras como la tráquea, los bronquios, el parénquima pulmonar lo vamos a ver negro. ¿Por qué? Porque tienen aire. Grasa gris lo vamos a ver en planos faciales de la musculatura de la caja torácica y en el ápice cardíaco es grasa. Agua gris claro o blanco, mediastino, arterias, venas pulmonares donde haya sangre. Y calcio son los huesos. Para que tengamos una idea del poder de penetración de los rayos X, por supuesto que atraviesan el cuerpo humano, atraviesan el aluminio, atraviesan el plomo y el plomo ya no lo atraviesan. Por eso ustedes han visto y en alguna vez les va a tocar cuando sean ya estén en un nivel de quinto, sexto año, les van a decir: doctor, usted tiene que entrar con su paciente para poderle tomar la placa, pero hay que mantenerlo parado y el paciente no puede estar parado. Entonces les van a proporcionar un uniforme o es un uniforme, es se me olvidó, un delantal especial que lleva plomo. Pesan bastante esos uniformes, esos equipos pesan, pero esa es la protección que ustedes tienen, pues, porque con cada radiación son rayos X que nuestro cuerpo está absorbiendo. Y dicho sea de paso, son tóxicos los rayos X. ¿Cuál es la primera toxicidad? Infertilidad. Por eso, chicas, ustedes que son la mayoría, tengan cuidado con los rayos X como tales. Entonces,
Y ahí pues hay diferentes radiaciones como los rayos alfa, los beta, los gamma, los beta, los rayos estos llenos de cómo se llaman realmente, y pues los neutrones que estos atraviesan hasta el plomo, igual que los rayos Y, que no sé cuáles son. Entonces vamos a ver pues que los neutrones como tal, los propios rayos X pueden llegar a dañar nuestro ADN. Y si daña nuestro ADN nos puede causar cáncer. Entonces, irónicamente, pues los rayos X pueden dañarnos cáncer por mucha exposición, pero también pueden curar cáncer si se modifica su longitud de onda. Entonces, de ahí pues es que es importante, en nuestro país todavía no, pero para ahí vamos, de tener plantas, generaciones de radiación, que esas pues pueden llegar a contaminar el medio ambiente, y esas pues son plantas donde se utiliza altas concentraciones de energía eléctrica, donde se generan accidentes en las plantas nucleares, que son donde se fabrican pues por ejemplo armas atómicas, que así como lo que pasó en Chernóbil. Ustedes ni han de saber de eso, pero búsquenlo. Chernóbil pues fue un lugar donde explotó, donde se dañó por completo un reactor, y hubo pues se dispersó toda la radiación en el ambiente, y han pasado años y todavía ahí pues no es habitable. Han habido mutaciones en las especies y es inhóspito aún para el humano. No sé si ya se abrió, ya está limpio de radiación, pero sí, eso fue en los años 80, por ahí no recuerdo muy bien. Búscalo, se llama Chernóbil, es algo allá por Rusia. Sigamos. Los avances en la tecnología, los avances en a medida pues se han ido haciendo estudios con la radiografía. Esto, la técnica como tal de los rayos X, pues lo que permite es producir una corriente continua de rayos X en el tubo de refracción, el tubo que lo refleja, para pues poder conseguir diferentes visualizaciones de las estructuras. Ahora, en un inicio solo podían ser utilizados, como decíamos, para estructuras en 2 dimensiones. Pero con el tiempo se ha ido descubriendo diferentes propiedades que tienen los rayos X. Y de ahí pues es que ahora en día podemos tener, recoger información en tiempo real, información en movimiento, utilizar algunos reactivos que nos permiten hacer tinciones, como los estudios varitados, los estudios al interior de los vasos sanguíneos, que se llaman las angiografías, y por supuesto las estructuras en movimiento, como son la fluoroscopía. Pero estas propiedades de los rayos X son las que permiten estas variaciones, y las propiedades de los rayos X son el poder de penetración, el efecto luminiscente, el efecto fotográfico, el efecto ionizante y el efecto biológico. Ahora, pero la base de todo esto es dos principios que se utilizan en radiografía, y estos principios son las imágenes radiotransparentes o también conocidas como radiolúcido, y las imágenes radiodensas, o también llamadas radioopaco. Lo radiolúcido es lo que vamos a ver en color negro. Las imágenes radiolúcidas son las imágenes negras. O sea, lo negro, el aire, es una densidad radiolúcida. ¿Por qué? Porque absorbe los rayos X. Un hueso se ve radiopaco. El blanco de los huesos se le dice radiopaco. ¿Por qué? Porque esa densidad del tejido absorbe el rayos X, y entonces en la placa lo vamos a ver blanco. Radiopaco es blanco, radiolúcido es negro. Volvamos a las propiedades. Entonces las propiedades de penetración son, en la propiedad de penetración, o el poder de penetración, es
cuando un haz de rayos X incide sobre el material. Y ahí es donde tenemos los conceptos de radio opaco y radio lúcido. Es lógico que el hueso presenta un poder de penetración mayor que el aire. El efecto luminiscente es la capacidad de ciertas sustancias de emitir luz al ser bombardeadas por rayos X. Y a estos términos relacionados con el efecto luminiscente son fluorescencia y fosforescencia. Esta es la donde se utilizan materiales de contraste. Por ejemplo, para hacer estudios del colon, al paciente se le da a ingerir un líquido especial y eso pues ayuda a poder ver fosforescencia o fluorescencia en las imágenes. Lo mismo se utiliza, por ejemplo, en los pielogramas endovenosos. Al paciente se le administra un contraste. Hoy en día, antes eran más oleosos, hoy son acuosos los contrastes, o sea, menos dañinos para el riñón propiamente. Y entonces esto tiñe se ve en la imagen. El término es teñir, por decir así. Pero lo que vamos a ver son imágenes de fluorescencia o de fosforescencia. El efecto fotográfico es la capacidad de producir cambios en las emulsiones que cubren las placas fotográficas. Esta es el efecto fotográfico, esto es la base de la imagen radiológica. El efecto ionizante. El efecto ionizante es el que le confiere a los gases de ser un conductor de la corriente eléctrica, o sea, nos permite medir la cantidad y la calidad de la radiación. Por ejemplo, cuando vemos el cambio o el color de los gases al interior del intestino. Y el efecto biológico es la capacidad de producir cambios en los tejidos vivos. Estos son los efectos biológicos de beneficio o también los nocivos que pueden provocar cáncer. Esto es importante entenderlo. Las densidades que vemos son radiopacas y radiolúcidas. Tienen que ver con el poder de penetración. Fluorescencia, fosforescencia. Tiene que ver con el efecto luminiscente. Aquí entran los materiales de contraste. La capacidad de imprimir o de registrar una imagen en la placa radiográfica que están hechas a base de hialuros de plata. Esa es el efecto fotográfico. El efecto ionizante es la capacidad de reaccionar los gases dentro del cuerpo y provocar cierta imagen. Actúan también como un material de contraste. Y por supuesto, el efecto biológico, que puede ser biológico, no quiere decir beneficioso. Biológico es porque tiene la capacidad de reaccionar con los tejidos. Puede provocar cáncer o puede ser beneficioso porque puede eliminar células cancerosas o cancerígenas, como sea. Puede eliminarlas debido a la modificación que se hace en la radiación que emite el aparato de rayos X. En relación a los medios de contraste, pues podemos decir que son sustancias que se emplean con fines diagnósticos, debido pues a su capacidad para absorber los rayos X. Aquí, estas estructuras, aunque son líquidos como tal, no actúan como el líquido del agua, por decir así. Estos tienen capacidad de absorber, pero estos no generan densidades de radioopacidad o de radiolucidez, sino que son fluorescencia y fosforescencia. Entonces esto nos permite obtener una representación visual de determinadas estructuras y de órganos, especialmente órganos con cavidades que tienen una función específica en el cuerpo humano. Y queremos ver cómo están estas estructuras al interior. Con esto mismo podemos ver venas, arterias, intestino, irrigación, drenaje, en fin. Entonces son materiales de contraste que tienen una función específica. Ojo, pero en un principio se utilizaban materiales de contraste que eran tóxicos. Hoy en día pues se utilizan materiales de contraste hechos a base de agua, por decir así,
que son pues ligeramente o menos nocivos, ¿verdad? Los principales medios de contraste pues son los varitados y los yodados. Y estos son principalmente los más utilizados porque son los que se usan, porque son solubles en agua. Estos son materiales de contraste que utilizamos en intestino. Así se ve un colon, por ejemplo, al cual se le ha administrado bario. La forma de administrar el bario es haciendo un enema. Es un método por el cual pues a través del recto se inyecta el término inyectar no tiene nada que ver con jeringa, sino que es una descarga de un material que se hace pasar desde el recto hasta llegar a todo el colon, y luego se hacen las radiografías y así es la imagen que obtenemos de un enema varitado o de un intestino al cual se le ha administrado bario. Igual pues cuando hacemos otros a base de yodo, en los cuales es para ver la circulación. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una vena cava inferior, perdón, una arteria aorta, o podría ser una vena cava, según lo que estamos queriendo evidenciar, con sus respectivas ramas, ¿verdad? Si fuera la arteria aorta, pues veríamos la arteria, la arteria aorta abdominal, con sus respectivas pues arterias ilíacas común derecha e izquierda, la interna, la externa, ramas que podrían en este caso pues son las renales, las que vemos acá, la arteria mesentérica inferior, en fin, son pues, esto es lo que se conoce como un angiograma. Investiguen muy bien, investiguen por favor cómo se llama el material de contraste que se usa en las resonancias magnéticas. Bueno, se los digo, se llama gadolinio. Búsquenlo, ¿cómo se escribe? En una radiografía simple, hablemos ya de la radiografía simple como tal. Esta pues es una radiografía en la cual pues esta es la técnica inicial por excelencia, que es la que utilizamos a diario pues por los médicos, ¿verdad? Como dice ahí, estas son características, pues es un estudio no invasivo, pues no necesita una preparación previa, no necesita ayuno, tiene múltiples indicaciones: fracturas de costilla, fracturas de clavícula, fracturas de esternón, fracturas de omóplatos, quiero ver curvaturas de la columna vertebral, quiero ver la integridad de los pulmones, quiero ver la trama vascular a nivel de los hilios pulmonares, quiero ver el pericardio, quiero ver el corazón, quiero ver el diafragma, quiero ver la burbuja gástrica. Esto es la burbuja gástrica, esto es el estómago, estas son las cúpulas del diafragma, la cúpula derecha, la cúpula izquierda, el corazón como tal, que tiene que tener una forma de una gota, el ápex del corazón, el callado de la aorta en esta zona. Esta es la trama vascular a nivel de los cilios pulmonares, las clavículas en esta zona, cada una de las costillas, la integridad de las costillas, en fin, tiene múltiples indicaciones. Podemos ver objetos pues tridimensionales. Los objetos tridimensionales como tal lo vamos a ver en dos dimensiones: ancho y alto. Son las tres dimensiones. No le podemos ver grosor como tal, que es la tercera dimensión. Luego vamos a ver es una limitación pues hacer una interpretación de la estructura como tal por la limitación de los planos, solo dos dimensiones. Ahí es donde ya gana un papel importante la ultrasonografía. Algo también que hay que tomar en cuenta es que no podemos estar radiando al paciente muchas veces por el efecto biológico. El efecto biológico pues es que puede provocar problemas al paciente a futuro por estarlo radiando muchas veces. Y esta fue la base pues para los diferentes avances que se han tenido en la radiografía. Estas estructuras son las que podemos, o estas son las cosas que podemos, las indicaciones principales por las cuales podemos dejar una radiografía.
Las estructuras que vemos o el orden que vemos para describir una radiografía son, por ejemplo, empezamos a hablar por las estructuras extrapulmonares. Una radiografía como tal comienza describiendo las costillas, lo más cercano a los pulmones, las costillas. Luego comienza hablando de clavículas, cuerpos vertebrales. Puede hablarnos también de omóplatos, podría hablarnos hasta de húmeros, porque están cerca, la columna cervical, la columna dorsal, son las estructuras extrapulmonares. Luego vamos a estructuras como el diafragma y estructuras vecinas. El diafragma como tal, con sus dos cúpulas, la cúpula derecha es más alta por el hígado, la cúpula izquierda corresponde al riñón izquierdo. La burbuja gástrica son estructuras que vemos. Luego veríamos la columna, la columna lumbar. Vamos a ver el mediastino, y en el mediastino pues vemos la trama vascular, así se le llama esto, que corresponde al ilio pulmonar, arteria, vena pulmonar, bronquios, los bronquios pulmonares, la silueta del corazón, la forma de la silueta, el callado de la aorta, el tronco de la pulmonar. En algunas, según la penetración, podemos ver la vena cava superior. Luego nos vamos a las pleuras y vamos a ver que las pleuras son todo el borde que está alrededor del pulmón, pero estas pleuras cobran mayor importancia cuando las vemos en los recesos. Los recesos costofrénicos, así se llaman estos recesos, y los recesos costodiafragmáticos, que tienen que ver con la parte del corazón. Luego hablamos de los ilios, que es esta parte de acá, junto con la trama vascular. Y por último, los campos pulmonares, lo que corresponde al pulmón. Y aquí describimos si hay infiltraciones, si hay disminución de la silueta del pulmón, si vemos alguna cisuritis, que pueden ser infecciones que han abarcado toda una de las cisuras, en fin. Eso pues ustedes lo van a ver en las clases más adelante. Cirugía, por supuesto, es donde más les va a dar, van a tener que conocer más esta información. A grandes rasgos, pues un equipo de rayos X está conformado por 4 partes principales. Un chasis, que es donde se porta la placa radiográfica, el tubo de rayos X, que ya sabemos que es un cátodo y un ánodo, que son los que generan a través del filamento de tungsteno, la consola de control, que es donde se emite o dispara los rayos X, y por supuesto el generador de alta tensión. Esto como tal es el aparato de rayos X. Esto es el chasis donde va la placa, el aparato de rayos X, que es donde se genera pues la intensidad o donde se genera la radiación como tal, la plancha donde el paciente pues se acuesta, o también pues la parte donde el paciente puede estar parado. Son dos formas de este cabezal. Es móvil, puede registrar hacia abajo y registrar hacia adelante, por decir así. La posición del paciente es la que determina cómo será tomada la placa. Por supuesto, pues esto ha ido avanzando, y esto es un equipo ya altamente moderno. Mejor dicho, es un equipo moderno para la toma de rayos X, y lo más avanzado, lo que se llama brazo en C, que estos pues ya son equipos que se utilizan, por ejemplo, para las angiografías o para los equipos portátiles que se usa. Estos equipos son móviles, este equipo es portátil. Este se lleva a sala de rayos X, a sala de operaciones, y por ejemplo se usa cuando se está haciendo una angiografía. Se introduce pues un catéter en una arteria, una vena, para poder evidenciar el trayecto sanguíneo de un paciente, poder hacer
angiografías, podemos hacer angioplastías, en fin. También se utilizan cuando hay durante la cirugía ortopédica para ver si está bien colocado pues los materiales de osteosíntesis, en fin, son equipos pues portátiles. Esto es como tal la película, mejor dicho, la placa radiográfica. Esta es una placa radiográfica donde se registra la radiografía como tal. El material que está disuelto aquí o la emulsión es lo que se conoce como aluros de plata, que están en los extremos y con la radiación reaccionan y hacen pues que se evidencie una radiografía. La placa es la que se expone a los rayos X y por supuesto el cuerpo que está entre el generador de alta tensión y la placa radiográfica son los que determinan la absorción y de ahí será la imagen que se reflejará en esa placa. La emulsión pues es la base como tal, y la emulsión está compuesta a base de cristales de aluros de plata. Estos son fotosensibles, es decir, estos son los que reaccionan con los rayos X. Están disueltos en una emulsión, en una matriz a base de gelatina, ¿verdad? Que es lo que permite pues suspender los cristales sobre la placa radiográfica y ahí es donde se da pues la reacción para que se evidencie una radiografía. Las más utilizadas hoy en día son las placas de doble emulsión, tanto arriba como abajo, como ustedes pueden ver, y esas son las más utilizadas en el campo pues de la medicina. Ambas caras pues están emulsionadas para generar pues una imagen lo más fidedigna posible. Tipos de revelado, porque esa es la otra parte, después de generar la energía o los rayos X, el otro tipo es el revelado. Y el revelado puede ser manual, como eran los equipos antiquísimos, el revelado radiográfico, que es de los más avanzados, el revelado automático y en última generación el revelado digital, que estas ya son imágenes digitales que no se necesitan ni siquiera ya imprimir y que nos las pueden mandar inmediatamente, se la toman al paciente y nos la mandan a una terminal, como ya sea un teléfono, una tablet o una computadora. La proyección y la posición, esto es otra cosa importante a la hora de tomar una radiografía. Esto tiene que ver con la ubicación del cuerpo con respecto a la fuente de rayos X, o sea, de donde se genera la imagen, de donde se genera los rayos X. Esto es la posición. Hay posición antero-posterior, o sea que el rayo X entra por delante y sale por detrás, o postero-anterior. Entonces, estas se abrevian como cuando yo quiero una radiografía de un paciente y lo que quiero ver es sus pulmones, el tamaño del corazón, pues le mando una radiografía AP. Así se llama, radiografía AP. Pero yo quiero verle a este paciente cómo se le ve la columna dorsal, entonces le mando una radiografía PA, póstero anterior. Y así pues eso tiene que ver pues con la posición. A eso se refiere esos términos de AP y PA, lo que estamos viendo ahí, según la dirección o el sentido de la entrada de los rayos X. AP, o sea que va desde adelante para atrás, y PA desde atrás para adelante. También está la proyección lateral y la proyección oblicua. Por eso es importante los planos anatómicos. Aquí viene la importancia de conocer los planos anatómicos. Esto es la proyección, pero también tenemos la posición. Tiene relación con la ubicación del paciente con respecto al receptor de la imagen. Es la posición anterior o una posición posterior. Esto se relaciona cuando yo ya tengo la imagen expuesta, porque el radiólogo a mí me la reporta y me dice, esta es una radiografía de tórax anterior. Se está refiriendo a la proyección AP. O me dice, esta es una placa de proyección posterior. Se está refiriendo a la proyección PA. Son relacionados. Parece un juego de palabras.
Dejando la radiografía, pasemos a la ultrasonografía o el ultrasonido o ecografía, como dicen en Estados Unidos. Un sonograma como tal, pues es una técnica donde se utilizan ondas sonoras. Es el mismo principio del sonar. El sonar era un equipo que utilizaban los submarinos. Entonces, esto permite obtener imágenes en tiempo real de algunos órganos del cuerpo. No se someten a ninguna radiación. El ultrasonido, el sonograma como tal, el eco, porque esto va en relación al eco, esto no tiene toxicidad como lo es la radiografía. O sea que podemos hacerle tantas ultrasonografías al paciente y no lo vamos a enfermar. Las imágenes se captan por un dispositivo manual. Ese dispositivo se llama transductor, que ese es el que el operador va desplazando de un lado hacia otro para poder examinar una región en específico. La imagen es visualizada en un monitor, en una pantalla, pero quien la registra es el transductor. Este es el aparato de ultrasonografía, este es el monitor, pero esto es el transductor. Los transductores hay de diferente forma, aquí los podemos ver. Hay de diferentes formas. Hay unos para ver abdomen, otros para ver tórax, hay unas modificaciones para ver el corazón, hay unos alargados para hacer, por ejemplo, ultrasonografías transvaginales o para hacer ultrasonografías transrectales para ver la próstata, vea como tal, y así, según el transductor, así va a ser la imagen que nos va a permitir registrar ese equipo. Después, pues, la imagen que visualizamos en el monitor, estas pueden ser guardadas en un ordenador, se pueden hacer mediciones como tal y se pueden imprimir en un papel especial que es fotosensible, termosensible, perdón, porque es con calor que se imprime, y pues eso nos da la imagen que se estuvo viendo durante el examen. Tiene múltiples aplicaciones, podemos ver feto, o sea, podemos ver, es la que utilizan se me olvidó, en obstetricia, ¿verdad? Para evidenciar cómo está el feto, cómo está el líquido, el líquido amniótico, cómo está la placenta, la posición de la placenta. Podemos ver hígado, podemos ver páncreas, podemos ver vísceras sólidas, podemos ver riñones, podemos evidenciar vejiga, podemos evidenciar útero, ovarios, podemos evidenciar vesícula biliar, es muy utilizada para vesícula biliar. Podemos ver también cavidades sinoviales como la de la rodilla, como la del codo. Son aplicaciones importantes de la ultrasonografía. Y por supuesto el corazón, que ese se llama ecocardiograma. Es inocuo, o sea que no produce daños, el costo pues es barato relativamente. Una radiografía de abdomen, una radiografía simple de abdomen, una ultrasonografía de abdomen, una ultrasonografía renal, una ultrasonografía pélvica, tiene un costo entre 35 y 40 dólares en nuestro mercado. Está en constantes cambios, mejoras tecnológicas, mejoras en los transductores. Antes pues teníamos solo la ultrasonografía 3D, ahora ya tenemos 4D, donde podemos ver movimiento, donde podemos ver tamaño, donde podemos ver en tiempo real, podemos ver alto, ancho y grueso. Ya podemos ver imágenes fidedignas del rostro, por ejemplo, de un niño. En fin, tiene pues algunos inconvenientes de que el técnico, o sea, el especialista, tiene que tener una muy buena preparación, o sea que no cualquiera puede hacer ultrasonografía. Hay otras que vienen a ser dependientes del paciente, por ejemplo lo del costo, pero también puede ser según las patologías que el paciente tenga. El paciente tiene que llegar altamente en ayunas, con el colon, hay que preparar el colon, hay que hacer limpiezas, hay que hacer hay que purgar al paciente, hay que darles laxantes, hay que tenerlos con vejiga llena para poder ver la vejiga, en fin. Y otras pues que dependen del observador, que tienen que ver también con, esta es la preparación del observador. Las técnicas son los equipos, porque los equipos entre más modernos, pues las imágenes son más fidedignas.
la ultrasonografía, el aparato de ultrasonografía y el ultrasonografista pues en acción. Pasando a una modificación de los rayos X, llegamos a la tomografía axial computarizada. En nuestro medio pues es común decir un TAC, que quiere decir tomografía axial computarizada. Esta pues es una técnica que nace allá por el 1972, en las cuales pues era un bombardeo de rayos X que atraviesan el cuerpo humano. Durante los avances de la radiografía pues se veía que los rayos X atravesaban el cuerpo humano, pero había información que se perdía. Era información vital y que posiblemente no era necesario seguir bombardeando con diferentes exposiciones al paciente o diferentes posiciones, sino que con la misma poder tener una información. Lo único que se debía de hacer era ampliar el rango de las de luz y poder radiar mayormente al cuerpo, pero con la intención de tener información de todo el cuerpo como tal. El problema al inicio era que no se tenía equipos que pudieran registrar todos los haces de luz. Entonces, a medida que fueron avanzando, se comenzó a utilizar pues los equipos, una computadora como tal, una terminal de computadora, para poder registrar todos los planos tomográficos, porque eran diferentes tomas, de ahí viene el nombre de tomográficos. Eran diferentes tomas, pero en la misma radiación. Entonces el paciente pues es bombardeado, pero de una forma estructurada, diseñada para poder registrar áreas específicas del cuerpo. Estas imágenes generan una idea de movimiento cuando son registradas en la placa radiográfica, y así pues podemos ir viendo diferentes niveles o diferentes cortes del cuerpo humano o de las áreas en específica, y podemos tener diferentes tomas de un mismo órgano. Entonces en forma siempre plana o tal cual pues como se registran en la radiografía convencional, siempre viendo dos dimensiones, pero aquí ya podíamos tener una idea de la tercera dimensión, que perfectamente, como dice ahí, es visible. Entonces, es una técnica diagnóstica segura, eficaz. Es un examen pues siempre pues no invasivo, porque no son imágenes como tales. Mejora el diagnóstico, también pues nos ayuda a tener una mejor abordaje para los tratamientos. Son estudios más dinámicos, estudios más reconstructivos, porque combina las imágenes de rayos X con una computadora que nos va a dar diferentes imágenes del cuerpo humano. Todo esto también podemos hacer movimientos que pueden ser evidenciados en un monitor pues de la computadora. Además pues como dice ahí, se pueden almacenar, se pueden transferir a una impresión. Podemos ver diferentes órganos blandos, tejidos blandos, huesos, vasos sanguíneos, en fin, nos da una mayor claridad pues para tener información que se pierde a veces con los rayos X. Además pues se combina con estudios contrastados, donde podemos usar bario, donde podemos usar yodo, donde puede ser el mismo gas, el efecto ionizante puede ser utilizado en la tomografía. Y bueno, sigamos. Este es un tomógrafo como tal, es un tomógrafo. El paciente se acuesta aquí y se mueve hacia el interior, y también esta estructura tiene cierto movimiento que permite evidenciar partes especiales del cuerpo humano, y podemos hacer reconstrucciones, podemos jugar con las imágenes y hacer reconstrucciones en tiempo real. Cuando hablamos de la
de la resonancia magnética, pues esta decimos que depende de la capacidad en que los núcleos de hidrógeno tienen de absorber las ondas de radiofrecuencia. Esta es otra modificación del espectro electromagnético. Cuando esta modificación se hace sobre el espectro, la intensidad del espectro, pues cambia, hay una capacidad, mejor dicho, se explota la capacidad de los núcleos de hidrógeno, y esto genera una señal que es detectada por un receptor que tiene que ver con un imán gigantesco, y toda la información es cotejada por un computador. Es un principio similar al de la tomografía, nada más que la tomografía es con rayos X y aquí es con la bombardeo de los núcleos de hidrógeno al interior de las células del cuerpo humano. Entonces, esa información se registra como en un mapa donde los protones, ¿verdad? Van a dar una distribución de todo el cuerpo humano, y esto pues puede representarse en un mapa que es una representación del cuerpo como un mapa. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Los cortes que se generan en una tomografía son excelentes, pero estos son más precisos, los cortes que se logran en una resonancia magnética. Existen diferentes planos y es una información que se puede modificar y se le puede seguir después de la toma del paciente. Se puede seguir modificando o se puede seguir buscando información aun cuando el paciente ya no está durante el examen como tal. Pues es más sensible para problemas de accidentes cerebrovasculares, hemorragias, tumores cerebrales, patologías a nivel articular, principalmente columna, las lesiones que tienen que ver con discos intervertebrales, las compresiones nerviosas, las alteraciones de la columna vertebral, que pueden ser las exageraciones de la cifosis y de la lordosis, los problemas de la escoliosis, los problemas de los osteofitos, en fin. Entonces, el único problema con la resonancia magnética es su precio. Una radiografía de tórax, una radiografía como tal, las radiografías como por ejemplo de senos paranasales, o radiografías de columna lumbar con hemodinámicas, por ejemplo, o oblicuas, $70 aproximadamente, radiografía. Una radiografía simple de tórax, 30. Una ultrasonografía, que las más frecuentes, la abdominal, la ultrasonografía pélvica, $35-40. Una tomografía, estamos hablando de $300, 250, 300, si ocupamos contraste. Una resonancia magnética, estamos hablando de $500, 600, $700. Entonces ese es uno de sus desventajas, que es bastante caro. No puede utilizarse en pacientes, por ejemplo, que tienen implantes metálicos, los pacientes que tienen prótesis, por ejemplo, que tienen material de osteosíntesis en sus huesos, principalmente material de osteosíntesis que se les colocó antes de los años 2000. Estos pues reaccionan prácticamente, este imán gigante que nunca se apaga, los extrae, los arranca del cuerpo. Prótesis articulares también, los que tienen marcapasos, los pacientes que tienen tatuajes, más que todo los tatuajes que se han hecho en las cárceles o los tatuajes allá de los años 80, 90, puede arrancar la tinta. No es la tinta en sí, sino que el sulfato ferroso, que forma parte de la tinta y que está incrustada en la dermis, puede absorberse por medio de este imán. Entonces pues tiene algunas desventajas. Hoy en día pues ya los equipos de osteosíntesis, llámense prótesis de cadera, prótesis de rodilla, clavos, alambres, tornillos, platinos,
son de materiales como el platino, que no reaccionan con un imán. Y a los pacientes hoy en día, pues cuando les ponen un implante se les da una tarjeta, que esa tarjeta dice de qué material es que está hecho, y ellos tienen que andarla de por vida para poder pues decir, si es necesario hacer una resonancia, pues que sepan que tiene un material de osteosíntesis, pero que es de un metal que no va a reaccionar con el magneto. Como decíamos, no es invasiva, no es radiación ionizante, permite adquirir imágenes multiplanares sin cambios de posición del paciente, es muy versátil, o sea, es altamente fidedigna. Tiene una gran sensibilidad, especificidad, principalmente en cosas que tienen que ver con el sistema nervioso y con el sistema musculoesquelético. El uso de contraste en patologías inflamatorias, infecciosas y tumorales. El contraste que utilizamos es el gadolinio, así se llama. Estas son 3 dimensiones que podemos ver en una tomografía, en una imagen de resonancia magnética: ancho, alto y AP o grosor. Podemos tener imágenes como estas que vemos aquí. Podemos ver el corazón en diferentes y con cortes específicos. Un corte, aquí en este corte pues vemos, por ejemplo, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Podemos ver el nacimiento de la arteria aorta, la arteria pulmonar. Podemos ver, aquí podemos ver 2 cámaras cardíacas. Esta es una vista de arriba hacia abajo. Estamos viendo ventrículos porque estamos viendo el grosor de sus paredes. Entonces esto es un ventrículo. Y aquí pues estamos viendo un corte sagital, un corte coronal. Este es un corte transversal, este es un corte sagital. Esto lo podemos ver con una imagen de resonancia magnética. Y por último, pues, la fluoroscopía, que es como una radiografía, pero donde aquí pues la reacción es con el flúor de los huesos, y podemos tener imágenes en tiempo real. O sea, esto el paciente lo está viendo en un monitor. En el momento que se está haciendo las cosas, la estamos viendo en un monitor. O sea, para colocar estos clavos, por ejemplo, para fijar la cabeza del fémur, que posiblemente la fractura es del cuello del fémur, pues para fijarlo se ponen estos tornillos. El médico está viendo cómo está introduciendo cada tornillo a la hora que lo está introduciendo. Diferente con la resonancia magnética, que hasta que ya está introducido. Lo mismo pasa con la tomografía axial computarizada. Y aquí pues no tendría valor una ultrasonografía. Aquí entra a jugar la fluoroscopía. En las cirugías de juanetes, por ejemplo, que son deformidades de los dedos, pues se hacen en tiempo real. Estudios de irrigación del riñón, o también estudios de angiografía para identificar dónde hay obstrucciones venosas. Para eso pues es de alta utilidad pues la fluoroscopía. La medicina nuclear pues es donde ya les decía, se utiliza las imágenes por positrones y las gammagrafías, y el uso pues de potencializar el efecto en el caso de los rayos X, de la radioterapia, y en este caso pues la medicina nuclear, para identificar ya malformaciones o problemas que tengan que ver con funcionamiento a nivel cerebral. Esto pues evidencia, por ejemplo, cuando se activa algún lóbulo según el estímulo que se le hace al paciente, o el funcionamiento del riñón en la filtración glomerular. Esto nos permite ver cómo se hace en tiempo real. Valoraciones clínicas, esto solo es para ver diferentes radiografías. La radiografía simple de tórax, una radiografía simple de abdomen
y estas son cómo se ve el colon. Esta es una radiografía simple de abdomen de pie para poder evidenciar los gases. Aquí estamos explotando el poder ionizante de los rayos X para poder identificar cómo reaccionan los gases al interior del colon. El estudio de del varitado, el enema varitado, que se introduce a través del recto, se inyecta un líquido que viaja por todo el colon y luego se hace una diferencia de imágenes para identificar si hay lesiones donde el curso del líquido pues se detiene. Esas son señales de que ahí puede haber una diverticulitis, puede haber una neoplasia, puede haber un sáculo, pueden haber diferentes situaciones. Lo mismo aquí, estos ya son al paciente, en aquel caso se le introduce por el recto, en este caso se le da a tragar un líquido para poder ver si hay lesiones del esófago, compresiones del esófago, que podrían ser el asentamiento de una neoplasia o de un metástasis que puede venir de pulmón, que puede venir de columna lumbar, en fin. Estas pues son los estudios de pielogramas endovenosos, donde el paciente se le administra un líquido de contraste y luego podemos ver cómo se filtra ese contraste a nivel del riñón. Si uno de estos trayectos se ve cortado, como lo vemos aquí, bueno, aquí, por ejemplo aquí, vemos que el trayecto se ve cortado, podría ser que este paciente tenga un cálculo. Entonces eso se termina de evidenciar pues con una ultrasonografía. Agenesias, por ejemplo, paciente que no tiene desarrollado un riñón, solo vamos a ver como un simple lado tiene la drenaje del líquido de contraste desde el riñón hacia la vejiga, pero al otro lado pues no hay nada. O también pacientes que se le han extirpado. El ecocardiograma, que en el ecocardiograma la diferencia de la ultrasonografía como tal es que ya tenemos flujos. Vea, podemos ver flujos. También es la ultrasonografía Doppler cuando queremos ver flujos a nivel de miembros inferiores para identificar obstrucciones del sistema venoso, que podría ser también del sistema linfático. Este es el ecocardiograma como tal, donde el paciente pues podemos ver las cámaras y podemos ver en tiempo real cómo las válvulas atrioventriculares, bicúspide en el ventrículo en el lado izquierdo y tricúspide en el lado derecho, cómo pues se abren para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo y luego cómo pasan a través de las semilunares para salir ya sea por el tronco de la pulmonar o por la arteria aorta. El ecocardiograma. La convencional, la ultrasonografía 2D, que es la que teníamos, y la 4D, donde ya pues podemos ver movimiento y podemos ver rasgos faciales del feto con diferentes posiciones. Y bueno, con esto terminamos la clase. Gracias por su atención. Cualquier pregunta pues estoy a la orden. Y solo nos falta una clase para tener listo el examen. Nos quedamos hasta aquí, jóvenes, estudien y bueno, éxitos chicos.